En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 17 al 24. En aquel tiempo los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo esto me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se los quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes que quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría poder compartir el Evangelio, y más cuando nosotros vemos este texto en donde el Señor Jesús, precisamente así lo dice, lleno de alegría en el Espíritu Santo, dijo: Yo te alabo, Padre, porque esto se nos has revelado a los pequeños de corazón. Ojalá también cada uno de nosotros seamos pequeños y sencillos de corazón para poder escuchar lo que el Señor nos dice y llenarnos también de esta alegría que no procede de ningún bien material, sino que procede definitivamente de conocer al Señor Jesús, de conocerlo y amarlo. Y esa alegría también se aumenta cuando conocemos cuál es su tarea, cuál es su misión, cómo la hace Él. Y nuestra alegría todavía es mayor cuando vamos percibiendo que en nosotros también brota la alegría, el gozo, la paz, lo que el Señor nos da. Y así cada uno de nosotros comenzamos a participar de la obra redentora del Señor. Este tema lo seguiré ampliando en unos momentos más, pero yo quiero detenerme en esto, en donde el Señor Jesús, y lo voy a leer porque literalmente así los dice: A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Yo me encuentro a muchas personas que viven obsesionadas con la brujería, con el demonio, con tantas cosas, que por eso les digo, el Señor Jesús es el que nos dice que se nos ha dado todo poder en contra del enemigo. Y por lo mismo, pues cuando nosotros tenemos fe, pues ciertamente tenemos que recordar siempre estas palabras: no debemos de tenerle miedo al enemigo, al malo. Y de esta forma, entonces también, pues vivir en la libertad de los hijos de Dios. Lo señalo porque ciertamente el demonio está vencido por el Señor Jesús. Solamente que nosotros nos pongamos, nosotros los bautizados, porque esto también hay que recordarlo, son palabras del Señor Jesús para los bautizados. Desde que fuimos bautizados, el pecado original queda borrado en nuestras vidas. Entonces, nada de andar pensando que yo tengo un daño espiritual generacional porque mi abuelo, porque mi bisabuelo. No, espiritualmente nada. El Señor Jesús nos lo está diciendo: no tienes por qué tener miedo
al maligno, no tienes por qué tener miedo al mal y por lo mismo no tienes por qué tener miedo al pasado. Porque en la gracia, en el poder, en la sangre del Señor Jesucristo, todo ha sido roto, toda cadena ha sido y tú has sido liberado. Por otro lado, también ciertamente ante esta libertad que el Señor nos da, pues tampoco me voy a andar metiendo a que me lean las manos, voy a andarme metiendo en santería, me voy a andar metiendo en la ouija, en los horóscopos. No, el Señor me ha liberado para que yo no me vuelva a encadenar y efectivamente ponga en riesgo mi vida. Yo en lo particular, si ustedes me dicen estas llamadas películas de miedo, no las voy a ver, no porque me vaya a espantar. Algunas personas van y se sugestionan, ¿sí? Y entonces después andan reviviendo las escenas que vieron o andan confundiendo la vida de la fe, pensando que efectivamente el chamuco o se les va a aparecer o se puede posesionar de ellos. No. Si cada uno de nosotros somos bien firmes y claros en lo que el Señor Jesús nos ha dicho, se nos está diciendo que tenemos poder sobre el maligno para vencerlo, porque Él está vencido y está vencido por Jesucristo. Pero como quiera, yo tomo este pequeño tema porque recuérdalo, si tú en tu corazón te estás identificando con Cristo, has renunciado al mal en el que quizás estuviste metido. Has renunciado a toda cadena por la superstición, por andar metido en la ouija, por la consulta de brujos, por haberte metido en la búsqueda de poderes fuera del amor de Dios, por haberte metido en cuestiones esotéricas o en cuestiones de Reiki. Recuerda que el Señor ha muerto en la cruz para liberarte, que tú y yo somos libres. Pero entonces no solamente recuerda eso, recuerda que Él vive en ti y vive en mí y que con su gracia y con su poder nada ni nadie nos puede hacer mal. Estoy hablando en el terreno espiritual, ¿eh? Y en esta medida, entonces, en la forma en la que nos relacionamos con Dios, con el Señor Jesús, en la medida en que lo conocemos, nos identificamos con Él. Y hoy yo me atrevería a decir como 3 actitudes o 4 que podríamos señalar en esta identidad con el Señor Jesús. Una, el Señor Jesús ora. El Señor Jesús hace oración. Nuestra identidad está en hacer oración. También el Señor Jesús enseña, predica, habla del Evangelio. Tú y yo tenemos que vivir nuestra fe también compartiendo la buena noticia. El Señor Jesús les da una misión a sus apóstoles. Tú y yo tenemos una tarea que cumplir. Pero todo esto, así nos lo señala San Lucas, se hace en la gracia, en el marco de la alegría recibida por el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que abrir nuestro corazón al Espíritu de Dios para que sea Él el que nos conduce. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? La tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu de Dios es el que nos da fortaleza, es el que nos da audacia. El Espíritu de Dios es el que nos lleva a proclamar que Dios es Padre y que Jesucristo es el Señor. Por lo mismo yo diría oración, alegría, misión, enseñanza en nuestra identidad con Cristo. Esto es lo que hace el Señor Jesús, el hombre libre y liberador, verdadero Dios y verdadero hombre, y nosotros también estamos llamados a vivir en libertad para liberar a aquellos que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Y hoy, querido hermano, como tarea, como propósito, yo lo que te dejaría es, haz oración y pídele al Señor ser alegre. Mi tarea, mi misión es hacer oración y pedirle al Señor ser alegre. El Señor esté con ustedes.
Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti, sobre tu familia, sobre México todo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.